Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Queremos honrar al Señor con estos cánticos y darle honor y gloria. Y a su vez darle un gran saludo y de corazón de parte de nuestra familia. Y pues seguir honrando al Señor como nosotros sabemos hacerlo. Alabando y glorificando al Señor con cánticos. Amén. En Habacuc 3:18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Te alabamos, Señor, porque grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor?
Gracias, Señor, por darnos el privilegio de sentir tu amor cada día. Hermanos, el Señor les bendiga una vez más en esta mañana, día del Señor Jesucristo, domingo 26 de abril. Una vez más desde nuestros hogares, todos, para adorar a Dios, porque Él está con nosotros, donde quiera que su pueblo le invoca. Esa es su promesa y nosotros echamos mano de esta realidad y de esta oportunidad que tenemos de por este medio poder reunirnos de esta forma y bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Un saludo para todos ustedes, confiando, como hemos orado los unos por los otros, que estemos bien, que el Señor nos está guardando, que pues Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Quisiera orar un momento al Señor por varias peticiones, porque es cierto que nosotros estamos bien, estamos suplidos, estamos en nuestros hogares, pero hay una triste realidad en medio de todo esto que no es igual con todas las personas. Ciertamente hay muchos desafortunados y quiero mencionar la situación que está pasando con este grupo de niños y las familias
que nuestra iglesia ayuda a patrocinar en Haití, en este poblado de Bombergio, donde pues estos niños por causa y estas familias por causa de esta situación con el coronavirus están completamente desprovistos, la escuela se ha cerrado, allí no es como en otros lugares que podemos salir y tenemos los colmados cerca y nos podemos aprovisionar. No es esa la situación y la circunstancia con estos niños en ese poblado allí en Haití. Y de la misión, de la Fundación Misión Misericordia, pues están pidiendo oración sobre todo para que el Señor nos dirija a saber cómo se puede hacer con estos niños, de qué manera se pueden ayudar. Y vamos a orar que el Señor abra esta puerta para que estos niños y sus familias puedan recibir en la misericordia de Dios el alimento que necesitan y las atenciones. También hay una situación con un grupo de hermanas de diferentes países de América Latina que estuvieron recientemente, justo antes de que se iniciara esta pandemia, que arreciara la pandemia como tal, en el área de Monterrey, en México, donde estuvieron participando de la conferencia celebrada allí de Aviva Vuestros Corazones. Y allí pues cuando tenían que salir después de acabado este evento, se quedaron varadas allí, y un grupo bastante grande de hermanas, lejos de sus familias, lejos de sus esposos, y entonces pues hay una situación que se ha creado, que es importante que también con oración nosotros vengamos al Señor, para que Él ayude a las personas concernidas del ministerio que están buscando opciones y alternativas de cómo ayudar en esta situación. Y no olvidemos orar por la hermana de nuestro amado hermano Anthony, para que el Señor también le ayude en su situación particular de salud en este tiempo. Vamos a orar al Señor, lo hacemos en acción de gracia y hacemos estas peticiones. Padre bueno y Dios eterno, miramos a ti porque tú eres suficiente para todas las cosas. Eres nuestro creador y eres nuestro sustentador, Señor. Eres Dios que en Jesucristo, tu Hijo, nos has visitado para salvación y vida eterna. Señor, y como tu palabra nos dice, estamos completos en Él. Señor, qué seguridad nos da esta verdad, esta realidad y el testimonio de tu Espíritu Santo, que nos garantiza, Señor, que tú estás con nosotros, nos esfuerzas, nos ayudas en esta situación de pandemia en que estamos enfrentando en todos los lugares prácticamente del mundo. Señor, agradecemos tu cuidado, agradecemos tu gran amor con que tú nos amas, como estuvimos predicando desde tu palabra el pasado viernes. En este momento queremos traer aquí a estos niños de la escuelita de Bombergio, de esta comunidad allí en Haití, a ellos y a sus familiares inmediatos. Padre, en esta situación tan difícil de carencia total que ellos tienen, porque la escuela ha cerrado y para muchos niños este era el único alimento que prácticamente podían tener en el día. Hagas provisión de sabiduría, muestres, Señor, la salida en tu poder y en tu gracia y en tu misericordia, para que estas familias y estos niños, no solamente en esa comunidad, sino en todo el país de Haití, puedan tener, Señor, la suficiencia de alimentos que son necesarios para la subsistencia. A ti clamamos por ayuda para ellos, Padre amado, así como también clamamos por bendición y provisión añadida para estas hermanas, Señor, que están varadas ahí en Monterrey, que están lejos de sus hogares, lejos de sus hijos, de sus esposos, ya por bastante tiempo. Oramos que tú abras puertas para que ellas puedan regresar a sus países, regresar a sus familias, las fortalezcas, consueles a sus familiares a la distancia y concedas a los hermanos del ministerio, a los líderes, Señor, de aviva vuestros corazones para que ellos encuentren la salida propia para que esta situación se pueda ver resuelta. Oramos por la hermana de nuestro hermano Anthony, para que igualmente tú completes, Señor, sanidad para su cuerpo en medio de su aflicción de salud. A ti te bendecimos, a ti te confiamos estas peticiones, creyendo y sabiendo que para ti nada es difícil.
Para ti nada es imposible. A ti te alabamos y te exaltamos. Y te encomiendo este tiempo de presentación de tu palabra para edificación y bendición de cada uno de los hermanos en sus casas y las personas, hermanos, amigos que se acercan por medio de la internet para escuchar también esta reflexión. Concédeme la sencillez de corazón para poder compartir estas verdades, oh Dios, y que seamos todos edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como hicimos el viernes pasado, vamos a regresar hoy una vez más al profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, prácticamente en términos de que después de la profecía de Malaquías hubo 400 años de silencio en Israel, donde el pueblo no tenía realmente consejo, voz, dirección de Dios en sus vidas, hasta que finalmente Dios, cumpliendo su promesa que también aparece en este libro de Malaquías, Dios proveyó voz nuevamente para el pueblo de Israel a través de quien vino a ser pues ese profeta que en sí podríamos considerarlo ya el último de los profetas del Antiguo Testamento, lo único que está hablando desde el libro de Mateo y los evangelios, llamándole arrepentimiento a las personas y presentando como precursor del Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a estar entre nosotros como plan eterno para salvación de nuestros pecados. Quisiera indicarles, hermanos, que en la reflexión bíblica de esta mañana, ustedes notarán tan pronto comencemos a leer esta porción, que el mensaje del profeta de Dios, de Malaquías, va dirigido a los líderes religiosos de la nación judía, es decir, a aquellos que eran los sacerdotes. Pero en el contexto nuestro yo quiero preguntarte, ¿será este mensaje solo para el liderazgo espiritual entre los que son líderes en nuestras iglesias y para los que ministran entre nosotros? Yo espero y creo de corazón que aunque haya personas que no tengan unas posiciones de liderazgo específico dentro de las iglesias, el mensaje, los retos, lo que el Señor señala para ellos, no deja de ser también para todos y cada uno de nosotros, los que tenemos verdaderamente a Dios como a quien adoramos en espíritu y en verdad. Así que yo quiero que vayan conmigo de una sola vez a Malaquías, capítulo 1. Vamos a ver los versículos que completan este capítulo, que serían los versículos del 6 al 14. Leo esta palabra en el nombre del Señor. Dice aquí, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Porque desde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice
Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la casa, es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y traísteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Suena fuerte, ¿no, hermanos? Lo suficientemente fuerte como para que nuestros corazones en esta mañana estén atentos al reclamo que Dios hace, porque independientemente de que es un mensaje que va dirigido directamente a los líderes religiosos de la nación, nosotros y aquel pueblo debía haber tomado también, ¿verdad?, este mensaje como para todos. Tres cosas son evidentes en esta descarga del profeta. En primer lugar, un reclamo divino a los líderes. En segundo lugar, una respuesta insolente de estos. Y en tercer lugar, hay un veredicto de parte de Dios. Veamos primero el reclamo de Dios. Fíjense ustedes en el versículo 6. Leo nuevamente este versículo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Este reclamo se vale, hermano, de varios recursos. De modo que quede claro para todos nosotros, inclusive la urgencia de prestar atención con humildad y de también hacerlo con mucha reverencia. Como primer recurso, se plantea una situación que es de lo más común y es algo que es conocido y es hasta lógico. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. El profeta usa este ejemplo de lo que es una respuesta de obediencia y honra básica que nosotros conocemos entre las relaciones interpersonales. Porque no es eso lo que hace un hijo con el padre, generalmente. Y lo que hace un siervo, un empleado con su jefe. De seguro que todos conocemos esa respuesta, de primera mano la conocemos. Pues el Señor, a través del profeta, hace una apelación a esto, para que quede claro lo que Él quiere realmente traer. En segundo lugar, entonces, hace una apelación a la contradicción de los sacerdotes. Bien, a esos líderes espirituales del pueblo judío en aquella época. En cuanto a la confesión de labios y la verdadera condición y actitud de sus corazones. Porque había una contradicción allí que el profeta quiere recalcar y que para que ellos reconozcan. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Porque ellos decían que Dios era su padre y que Dios era su señor. Pero eso era contradicho con la actitud y el descuido y la deshonra que estaban dando a Dios en su servicio, con el cual también estaban guiando a toda la nación a una situación, ¿verdad?, de que Dios era tenido en poco. Wow. Honra para Dios y temor para Dios es el reclamo de parte de Dios para estos líderes. Eso es lo que el versículo 6 nos está planteando aquí. Ahora, hermanos, notemos que la confrontación es directa de parte de Dios, porque dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. De modo que no había opción de mirar para un lado, pensando que era a otros
a quien Dios estaba refiriéndose. Yo quiero hacerles notar, hermanos, también que después de 400 años de silencio de Dios, cuando el Hijo de Dios, nuestro bendito Salvador, irrumpió desde las alturas, desde las alturas gloriosas, haciéndose hombre entre nosotros y hablando, estando entre nosotros, las palabras que Dios le mandó que Él hablase, encontramos este mismo escenario de contradicción de parte de los principales líderes religiosos de Israel en los días de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ese fue el reclamo de Jesús para aquellos líderes cuando ya Él estaba entre nosotros. Cité de Lucas capítulo 6 y versículo 46. Y tenemos que ser cuidadosos y pensar si esta es o no es una historia que se repite hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo presente. Ahora que todos nosotros nos hallamos en esta situación en que podemos reflexionar, podemos apartarnos ya teniendo más tiempo para hacerlo a nuestras habitaciones o aún como familia comentar esto después que termine la predicación. Yo creo que es un tiempo maravilloso para tomar esta confrontación como algo personal, pero no para que nosotros nos quitemos, no para que nos enojemos, sino para que por la gracia y misericordia de Dios, en lo que sea necesario que nosotros tengamos que tomar, ¿verdad? Cuentas en el asunto, sentirnos aludidos, lo hagamos y con arrepentimiento y con reflexión nosotros seamos capaces de enmendar lo que sea necesario para que cuando retornemos luego, como deseamos, a este tiempo de tomar las cosas como eran, pues ya no sean como eran en cuanto a nuestras actitudes de nuestros propios corazones. Todo lo que el Señor quiera mostrar a tu corazón en esta mañana, que no es grato, que es parecido a lo que el profeta está señalando aquí, Dios lo quite de tu corazón, tú se lo entregues al Señor y podamos entonces ir con una actitud renovada de servir y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios, por medio de Malaquías, va arrinconando a estos líderes hasta dejarlos sin aire prácticamente, es decir, sin argumentos en contra, sin lugar a que haya una apelación sensata de parte de ellos. Dios usa una apelación a la experiencia común y a la lógica para que se dieran cuenta de la contradicción de su experiencia religiosa, aún más de su misión y de su responsabilidad espiritual como líderes del pueblo, que ellos no estaban asumiendo como era digno del llamado que Dios les había dado y les había hecho. ¿Qué más falta? Falta, hermanos, la acusación que también aparece en ese versículo 6, un versículo extraordinario. Todo lo que dice ese versículo 6, hermanos. Menospreciáis mi nombre, es la acusación de parte de Dios. Esta acusación va acompañada de otro elemento en este versículo 6, que es el colmo de los colmos, que es lo que voy a señalar entonces como el segundo punto que yo quiero cubrir en esta reflexión, en esta mañana, que es la respuesta insolente de estos líderes, de estos sacerdotes. En la parte final, en ese versículo 6, ellos preguntan al profeta, preguntan a Dios, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Piensan ustedes, hermanos? ¿Piensas tú que esto es una respuesta humilde? Que es una manera sumisa, irreverente de responder a Dios. Wow, yo confío que la respuesta te sea obvia. No es la actitud, no es la manera, ¿verdad?, con que nosotros debemos responder a los reclamos de nuestro Dios de toda gracia. Porque cuando Él señala en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, un pecado, una situación que a Él no le agrada, lo hace con gracia y por gracia. Porque no tiene por qué hacerlo. Bastaría con mandar juicio sobre nuestras vidas. Pero debemos tomarlo siempre como una oportunidad de Dios para que nosotros consideremos nuestros caminos delante de Él
y hagamos los arreglos que sean pertinentes. Esta vino a ser entonces más bien una reacción que descubre un corazón endurecido, un corazón insensible al pecado, obstinado, firmemente convencidos de que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Es decir, que no hay nada malo en hacer lo que debemos hacer con reverencia, hacerlo con descuido. Lo que debemos hacer con empeño y para Dios, hacerlo pues como algo por cumplir. Todo eso está envuelto en lo que el Señor está tratando de reclamarle, de hacer obvio delante de estos sacerdotes y delante de cada uno de nosotros. Hermanos, es la segunda vez que se da esta respuesta insolente a Dios. Esta vez, como estamos viendo de parte de los líderes religiosos, ya habíamos señalado en la reflexión pasada, en la anterior ocasión, la misma actitud insolente del pueblo. ¿En qué nos amaste?, preguntaban ellos a la declaración de Dios, yo os he amado. Era un mentir, era dejar a Dios en entredicho. Decir, tú no estás diciendo la verdad. Ahora, hermano, ¿no te parece entonces aquí aplicable lo del refrán de tal palo, tal astilla? ¿Por qué aquellos que eran el pueblo? Porque primeramente vimos que Dios estaba hablando al pueblo en general. Pero podemos tener una idea de dónde aprendieron aquellos a responderle como le respondieron a Dios cuando Dios les habló de su amor. Porque estos eran sus líderes. Y tenemos que ser cuidadosos. Porque como líderes estamos llamados y responsables delante de Dios a guiar a la grey. Como Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Tenemos una grande responsabilidad que asumir. Y esto está claramente evidente aquí, hermanos, en este pasaje. Así que los líderes en los ministerios, padres de niños, que también son líderes en sus casas, nuestros juveniles, nuestros jóvenes, ¿qué liderazgo espiritual, o al menos qué disposición espiritual queremos forjar en estos que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestro cargo, para los días por venir? Tomemos nota, hermanos. La conducta del pueblo y de los líderes en estos reclamos de Dios reflejan un patrón de insolencia, de dureza de corazón, de desafío, casi de blasfemia contra Dios. ¿Quién aprende de quién? La respuesta es diáfana en este contexto. En el contexto de las persecuciones, hablando ahora en nuestra situación presente como cristianos, de las persecuciones como pruebas que nosotros enfrentaríamos como discípulos de Cristo, Él nos indica un principio que aplica a esta situación que el libro de Malaquías plantea. Así lo dijo el Señor, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Así que entonces, si queremos que realmente los siervos y los que aprenden de nosotros aprendan bien y honren a Dios, tenemos entonces que tomar un reto tan importante como el que el Señor está poniendo delante de cada uno de nosotros aquí en este momento. Ustedes no tienen una idea, hermanos. Yo digo esto, lo digo convencido en mi corazón de ello y lo digo con arrepentimiento en mi corazón. Ustedes no tienen una idea de cuánto bien me ha hecho a mí personalmente, estas cosas que yo les estoy diciendo. Dios me ha puesto sobre aviso una vez más. Dios me está a mí como pastor de la iglesia, ¿verdad? Y a ustedes, a la mayoría de ustedes que son líderes, porque todo el que hace la obra del Señor en cierta medida está haciendo un trabajo de liderato también. Porque hay otros más pequeños, hay otros que están detrás y miran y observan para aprender cómo es que debemos hacer la obra de Dios, cómo es que debemos dedicar nuestras vidas para que todo se haga de manera que Dios sea honrado y Dios sea glorificado. Así es que, hermanos, al considerar entonces el tercer punto que vamos a ver, yo espero que notemos qué era lo defectuoso, lo malo y por qué. Porque preguntar,
en varias ocasiones, en un mismo texto, en el texto del versículo 8 que vamos a ver, ¿no es malo? Pregunta Dios, en 2 ocasiones, en ese mismo versículo. Así que vamos a ver cuál es la respuesta de Dios y cuál es su veredicto. Este es pues el tercer punto, ¿verdad? El veredicto, perdón, la respuesta de Dios, su veredicto, que es lo que Dios dice con relación a la actitud insolente, ¿verdad? Campechana, si pudiéramos decir, inocentona de aquellos que eran los líderes del pueblo judío. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Preguntaban. ¿En qué te hemos deshonrado? La respuesta de Dios está en los versículos 7, en la primera parte, y en el versículo 8. Voy a citar específicamente esto. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio. Y en el versículo 13, cuando presentas el animal cojo o el enfermo y lo hurtado, ¿verdad? Así como añade el versículo 13. Quiere decir que ellos tenían una responsabilidad que no estaban asumiendo en cuanto a cómo guiar al pueblo de Dios para la adoración pública. Cómo guiar al pueblo de Dios para que se acercaran de la forma correcta y Dios aceptara la ofrenda de su pueblo. Ellos tenían esta responsabilidad de que se cumpliese como en el Antiguo Testamento, en varios libros del Antiguo Testamento queda claro cómo tenía que ser la ofrenda que se traía a Dios. Él les enseña que Él es santo. A Dios no le podemos traer cualquier cosa, lo primero que encontramos. Dios es santo y Dios es celoso. Y aquel pueblo había llegado a un punto en que tiene que levantarse este profeta. Pero si vamos atrás en los profetas, desde el primero de los profetas que vemos en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, encontramos este mismo reclamo del profeta, de Dios a través del profeta. Les decía, no me interesan las lunas nuevas que ustedes celebran. Todos los motivos que tienen para venir a mí a adorar, si ustedes tienen las manos sucias. Pónganse a cuenta con Dios, ¿verdad? Y entonces yo aceptaré su ofrenda. Casi al final de Isaías, Él les dice, el ayuno que ustedes dan es inaceptable. Hagan justicia, hagan lo que tienen que hacer con el pobre, con el desvalido. Hagan justicia verdadera. Y entonces ayunen y yo aceptaré su ofrenda. Todo esto es lo que está envuelto en el contexto de cómo había llegado aquel pueblo a un punto tan bajo en la adoración y el culto a Dios. Yo quiero aclararles que cuando dice aquí mesa, ¿verdad? Es una referencia al altar de Dios, al lugar donde se traían las ofrendas, los animales, para ser quemados y ofrendados a Dios. Dios trae a la luz lo que provocaba tan errática conducta en estos líderes espirituales. Este pasaje de la Escritura pone de relieve un principio espiritual pero que muy importante y que es digno de tomarse en cuenta hoy. El concepto que tú tienes o que usted tenga de Dios es determinante en la ejecución de cualquier servicio para Él. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo es Dios en tu vida? ¿Cómo le conoces? ¿Cuán bien tú le conoces? Eso va a determinar cuán cuidadoso o cuán descuidado vas a ser en el servicio a Dios. ¿Qué excusa le vas a poner? O si verdaderamente tienes una razón preferente para servir al nombre de Cristo. Yo quiero que volvamos por un momento al versículo 6 para explicar esto brevemente. Dice el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Okay? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Cuando dice mi nombre, Dios habla de su nombre, mi nombre. Esto es una figura, se está usando una figura de lenguaje, un eufemismo, que quiere, para querer decir otra cosa que significa lo mismo. Cuando Dios dice mi nombre, está refiriéndose, hermanos, a mi carácter, a mi reputación,
a quien soy yo en esencia. Por eso es que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. No podemos hablar de Dios, de decir cualquier cosa. No podemos decir en el nombre de Dios cuando nuestros corazones están lejos de Dios. ¿Sí? Wow, esto es tremendo, tremendo. Así que yo soy celoso de mi reputación. Les está diciendo Dios a través de todo esto. Ese es el mensaje que está queriendo comunicar el profeta de parte de Dios para con estos sacerdotes en la religión en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el veredicto del que pesa los corazones? Del que juzga con justo juicio. Su veredicto apunta a las actitudes del corazón. Eran actitudes indignas. Era inaceptable definitivamente. En primer lugar, menospreciaban su nombre. En segundo lugar, pensaban que la mesa del Señor era despreciable, que el altar era despreciable. Por lo menos lo hacían despreciable. Eran indiferentes y no le daban la importancia que tenía. Pensaban, wow, que la mesa del Señor era inmunda. Eso es lo que Dios dice, que como Dios veía, que ellos realmente descifraban en sus corazones las cosas. Por eso era que traían cualquier animal o aceptaban cualquier animal que las personas traían. No un animal, un cordero, que fuese verdaderamente limpio, que llenara todos los requisitos para que Dios se agradara con esa ofrenda. Cualquiera podría decir, allí, entre ustedes que escuchan en esta mañana, yo no, ¿verdad? A una o a más de estas actitudes, como reaccionaron aquellos sacerdotes. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? No obstante, hermanos, por la conducta se hace manifiesta la actitud que la provoca. Ambas cosas van. Aunque digamos con nuestros labios una cosa, lo que hacemos es lo que realmente creemos. Ellos estaban viviendo y llevando la religión de Dios de una manera tan descuidada que deshonraba el nombre de Dios, porque esa era la actitud de su corazón. ¿Cuál era la actitud en su corazón? Así se obraba entonces lo que ellos estaban haciendo. Yo no quiero pasar por alto, antes de terminar, esta expresión que ellos también hicieron. ¡Oh, qué fastidio es esto! En el versículo 13. El sentido de qué fastidio es esto es qué trabajoso. ¿Qué era lo trabajoso, hermanos? Lo trabajoso era someterse a la disciplina de escudriñar los requisitos divinos para la ofrenda de sacrificios. Había que escudriñar o al menos someter al escrutinio a los animales del sacrificio según el Antiguo Testamento, según la ley lo prescribía. Bien, eso es mucho trabajo, decían ellos. Y entonces tomaban sin esfuerzo y sin devoción cualquier cosa que se les traía, cualquier animal cojo, tuerto. Aceptaban una hembra por un macho. No hacían lo que tenían que hacer. Entonces, fuera que estuviera enfermo, fuera que estuviera ciego, fuera un animal hurtado, o que tuviera cualquier defecto, ellos lo aceptaban. Ese es el reclamo de Dios a lo que ellos estaban haciendo. ¿Cómo estás tú, hermano y hermana, cumpliendo con Dios? Por cumplir. Eso era lo que ellos hacían. Bueno, pues aquí está el animal, vamos para adelante. O te estás disciplinando cada vez más en la preparación para servir en el ministerio al cual Dios te ha llamado, o al ministerio al cual Dios quiera llamarte, ¿verdad? Todos debemos procurar un lugar de servicio en la obra de Dios.
Y debemos procurar, a la luz de lo que estamos viendo, hacerlo de manera que Dios acepte la ofrenda, que Él sea honrado y glorificado de una manera digna. A modo de alerta, hermanos, el ejercicio del ministerio en los líderes y los obreros, así como la membresía general, se puede llegar a convertir en un mero cumplimiento, un verdadero engaño personal. El versículo 14 ilustra esta realidad, ilustra esto que les acabo de decir. Permítanme citar ese texto de la Nueva Versión Internacional. Lo tengo aquí anotado en mis papeles, mis notas. Dice así en la Nueva Versión Internacional de ese versículo 14: maldito sea el tramposo que teniendo un macho un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. ¿Entiende de una manera más sencilla lo que ellos hacían? Le hacían una promesa a Dios de que le iban a traer el animal aceptable. Y de seguro que lo tenían o lo podían conseguir. Pero menospreciaban a Dios. Se quedaban con lo mejor y le daban al Señor cualquier cosa que tuvieran. Como si Dios lo fuera a aceptar así. Este es el reclamo, esta era la circunstancia, esta era la dinámica que se daba. La idea es, más bien el sentido es, de parte de ellos, como lo veían, pues yo traigo lo prometido mintiendo. He traído lo peor. De todos modos he traído algo. Esa era como que la actitud que ellos tenían. Y a mí no se me hace, personalmente en el pastorado, no se me hace extraño, no se me hace nuevo o desconocido una situación así, una expresión así. Porque la he oído. No es hora de uno poner nombres ni nada, porque eso no es el propósito. El propósito es que nos examinemos cada uno de nosotros. Bueno, esto es para Dios, ¿verdad? De todos modos es para Dios. Pero ¿qué le hemos traído a Dios? Le estamos trayendo lo mejor. Porque nos estamos nosotros mismos comprometiendo. ¿Sí? Estamos nosotros sin excusa, ¿verdad? Haciendo lo mismo que el profeta le está diciendo que hacían a aquellos sacerdotes, aquellos que servían, ¿verdad?, en el culto público. Para terminar, hermanos, a modo de una aplicación, es malo. Un gran pecado, es un gran pecado deshonrar a Dios y tenerle en poco. Ni siquiera con nuestros jefes o nuestros amos terrenales hacemos esto, dice Jehová en el versículo 8. Fíjate que lo voy a leer de palabras del Señor a través del profeta. Dice aquí: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces es malo que nosotros tengamos una actitud de traerle a Dios cualquier cosa, ¿verdad? De que basta con que estemos sirviendo a Dios. Debe bastar que estamos sirviendo a Dios para ser todo lo más cuidadosos posibles. Para nosotros evaluar a diario con oración, con sinceridad de corazón, la ofrenda que le estamos trayendo en servicio a nuestro Dios. Cada vez que tenemos la oportunidad de servirle a nuestro Dios. Porque ni siquiera con nuestros jefes o amos terrenales nosotros hacemos esto, dice Jehová. Si lo hiciera a tu jefe, se iría a ajuste posiblemente tu trabajo. Posiblemente viniera de tu supervisor una mala evaluación. Eso estaría a la vuelta. ¿Y cuánto le tememos a la evaluación el día que el supervisor o el jefe nos va a hacer una evaluación para con ello determinar si hay un ascenso
en el trabajo a otra posición, o si hay un aumento de sueldo, o algún tipo de promoción, ¿verdad? O si por lo menos el jefe nos baja con una buena evaluación que le es de su agrado. Entonces, hermanos, ¿por qué pecaremos? ¿O por qué parecemos ser tantas veces más cuidadosos con nuestros jefes terrenales que con el jefe mayor, el gran rey, cuyo nombre es temible? Dios, está recibiendo Dios de ti lo mejor, tanto de ti como de mí. Qué llamado tremendo de Dios hacia la consagración, hacia la excelencia en el servicio a Él, hacia la promoción de su gloria. Qué bendición, qué tremendo es lo que este versículo 14, este versículo aquí nos está diciendo en el 14. Fíjense que dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, y esto está en mayúscula, gran en mayúscula y rey en mayúscula, dice Jehová de los ejércitos. Y mi nombre es temible en las naciones. ¡Wow! Ese nombre, el nombre de nuestro Dios, lo que Él es y como Él es, toda su gloria, es para que le temamos. Así que tenemos delante de nosotros, hermanos, una exhortación a la excelencia en el servicio, a la consagración personal a Dios y a que estemos en todo lo que hacemos promocionando su gloria. Amén.